Isquia, ¿cómo veis tú de que efectivamente esta intensidad, esta alegría, este encuentro que uno ve, pero también las complejidades que abordan, permiten pensar en la refundación, en un nuevo tiempo para Chile? Y bueno, es una pregunta, creo que me supera absolutamente en mi interpretación, pero de todas maneras es una pregunta que me incomoda en el sentido de cómo reconducir esta energía cuando vemos tanto ánimo transformador, lo vemos en las encuestas, lo vemos en esta energía del plebiscito, pero a la vez en esta ciudadanía o en esta masa un tanto amorfa que es difícil de pescar y de ir produciendo fenómenos que intenten construir un discurso y un relato que además vaya dando frutos en el camino. Y creo que hoy día, y salía en parte de las conversaciones y por lo menos lo que he podido seguir en las redes sociales, lo que ha pasado cuando a dirigentes políticos que han tenido roles importantes en sus alcaldías o como diputados que estuvieron liderando movimientos estudiantiles, hoy día pudiera existir una distancia, aunque sea de grupos minoritarios. Creo que la gran pregunta es, bueno, ¿cómo reconstruimos estas nuevas formas de representación y democracia más colectivas, más transparentes, que la ciudadanía sienta que no nos están engañando? Y yo creo que ahí tenemos una gran tarea, tanto en el proceso constituyente, porque obviamente los convencionales se siguen eligiendo, entre comillas, muy parecidos a los parlamentarios, de ir creando que esas personas que van a entrar dentro de la misma lógica de la democracia representativa que conocíamos, que sí tengan nuevas herramientas, tal como pude escuchar parte de la presentación de Tomás, y quizá él nos puede ayudar mucho más en eso, a que, siendo que no vamos a poder cambiar todas las reglas del juego, utilicemos las reglas del juego vigentes, por lo menos un porcentaje de las personas que hoy día van a tener esa representación, de forma distinta, intentando usar otras herramientas para reconectarse con la ciudadanía y legitimar nuevamente el ejercicio político. Si no, me causa mucha angustia ver que perdamos oportunidades constructivas de ir mejorando de forma concreta lo que viven los ciudadanos y ciudadanas todos los días en materia de salud, educación, tantas cosas que necesitamos avanzar rápidamente, que evidentemente van a requerir acuerdos o mecanismos más concretos, más allá de esta rabia y de esta sensación de querer efectivamente transformarlo todo. Y ahí quizá, no sé si está Tomás por ahí, le haría yo la pregunta a él desde ya: cómo se logra esta mixtura entre las formas que ya tenemos de elección, hasta que éstas no se transformen en el futuro, para poder reconducir quizá la energía o la distancia que la ciudadanía ha tenido con los representantes tradicionales de esta democracia. Aquí estoy. Gracias por la pregunta y difícil, ¿no? Me tiraste contra las cuerdas. Oye, qué emoción estar en esta conversación, ¿no es cierto? Ha pasado un año, el 18 de octubre. Escucho aquí a mis vecinos de Limache, súper activos. Y entonces, yo creo que el nombre de este seminario, ¿no es cierto?, que invita a una nueva etapa país, es algo que deberíamos tener muy presentes como pregunta abierta. A mí me gusta más tenerlo como pregunta, porque como yo planteaba en la exposición del viernes, creo que no podemos estar seguros, ¿no es cierto?, mirando ahora encima en el tiempo que estamos viviendo, si es que esto es algo que realmente se está instalando o simplemente es un movimiento que luego va a volver hacia un poco la inercia de lo de siempre, así como el río tiende a volver a su curso. Y entonces abordarlo como pregunta nos permite tenerlo más atento. Y a mí me parece que hay tres cosas fundamentales, ¿no? La primera es la distribución del poder. Yo creo que así como, a ver, como en distintos momentos del pensamiento político han habido distintos como clivajes, distintas ideas, fuerza, ¿no es cierto?, a partir de las cuales se han organizado las personas, el campo y la ciudad, la presencia de la iglesia en el Estado o la independencia de la iglesia en el Estado, hoy, ¿no es cierto?, izquierda y derecha, etcétera, que además, como mostraron ustedes en la encuesta, esas conceptualizaciones parece ya no hacer tanto sentido. Yo creo que estamos en un momento, por distintas razones,
donde la aproximación hacia lo político y hacia la convivencia tiene una distinción muy fuerte entre la búsqueda por la distribución del poder y la búsqueda por la concentración del poder. Y de hecho, cuando miramos actores políticos, ya sean partidos, personas, etcétera, podemos ver dentro de lo que llamaríamos izquierda o derecha, quienes también los podríamos diferenciar en este otro eje, ¿no es cierto? Hacia una cultura de la distribución del poder o la otra. Yo creo, y el trabajo que a mí me interesa avanzar y la construcción en la que a mí me interesa avanzar es hacia la distribución del poder, porque creo que la democracia significa, entre otras cosas, un marco de convivencia con poder distribuido. Lo segundo, y quizás en general queda un poco fuera de estos seminarios, pero creo que tiene mucho valor ponerlo sobre la mesa, es que deberíamos poner en el centro de nuestro esquema de valores la afectividad. Porque para poder avanzar hacia dinámicas de convivencia distintas, necesitamos hacerlo, ¿no? ¿Qué sería la inteligencia sin la afectividad? Bueno, no sé, eso nos llevó a la bomba atómica, ¿no es cierto? ¿Qué sería la creatividad sin la afectividad, la espiritualidad sin la afectividad? Y la verdad es que creo que hay que ponerlo conscientemente porque puede sonar ridículo, creo que hay que tener coraje. A mí, de hecho, cuando lo mencioné el viernes, tuve dudas, ¿no? Pero creo que tiene valor y creo que es parte de lo que necesitamos. Yo escuchaba a Tatiana, su presentación, y claro, para transitar hacia un mundo feminista se necesita también poner la afectividad en el centro, ¿no? Para poder relacionarnos de forma distinta entre los distintos pueblos o naciones originarias, como decía Pedro, y entre los distintos países y lo que sea, necesitamos cambiarlo. Y creo que es un desafío personal y colectivo muy fuerte, y que además da miedo, ¿no? Y cuando da miedo desde la racionalidad quizás hacemos las mayores aberraciones. Y lo último es la invitación a pensar los marcos institucionales para la democracia, a repensar los marcos institucionales. Y ahí es donde quizás aparecen como los elementos más concretos de respuesta a lo que planteaba Isquia, ¿no? La sociedad con su avance se ha complejizado tremendamente, no solo por los avances tecnológicos, sino por los cambios culturales, y necesitamos subir el nivel de complejidad que nuestros marcos institucionales son capaces de contener, ¿no? ¿Sí? Como que nos quedó chico nos quedó chico el esquema. Entonces necesitamos repensar lo que significa la política en un contexto democrático del siglo XXI y ahí mirar distintas alternativas. Y hay algunas alternativas que quizás están más maduras, quizás son más de corto plazo, hay algunas que podrían ser propias de un proceso constituyente, y hay otras que quizás todavía no están listas, pero deberían estar en nuestro horizonte como un trabajo permanente de reflexión, de investigación, de ir experimentando, porque la complejidad de la sociedad va a seguir creciendo además, y tenemos eso que tenerlo como asumido. Entonces, no se trata solo de la hora, sino de asumir el compromiso con ir repensando lo político para que también podamos abordar las transformaciones que se vienen en las décadas por delante. Muchas gracias, Tomás. Tati, Danae, cualquiera de los dos, una primera, otra después, me gustaría escuchar también su mirada y también además situado en este 18 de octubre, desde el cual estamos hablando, donde miramos, no sé, de partida, se los dejo como pregunta secundaria, si les llama la atención, si las sorprende el nivel de energía, no solamente concentrado, donde están seguramente las cámaras, que es Plaza Italia o Plaza Dignidad, sino que también, no sé si les ha pasado a ustedes, pero uno ve energía en distintos territorios, tanto en la región metropolitana como todo el país, como que efectivamente hay una efervescencia, mucha gente saludándose y diciéndose feliz 18 en este juego de ir corriendo el feliz 18 de septiembre, al feliz 18 que es el 18 de octubre. No sé cómo, cualquiera de las dos que quiera jugársela, Danae o Tati. A ver, yo. Dale. Sí, nada, a mí, igual para mí es súper especial este 18 de octubre, más allá, porque yo lo vi por la tele, o sea, yo estaba en Tirúa, a mí me tocó en Tirúa el 18, y el impacto de verlo por la tele además, porque la tele muestra lo que quiere mostrar respecto de
no sé, como de una acción de rebeldía de un pueblo, como tú lo has dicho varias veces, Darío, que no tiene una organización, o sea, han tratado de buscar de dónde salió, ¿no? ¿Quién lo organizó? Pero finalmente es como que obedece a la lógica del estallido, ¿no? Pero yo, a propósito del lugar donde yo me encontraba, y de tener además como convicciones súper claras del lugar en el que yo me encontraba a propósito de estas otras formas de organizar la vida, yo en ese momento sentía esta posibilidad, ¿no? Yo lo que hablaba ayer, de cómo se hacen visibles estas otras formas de vida, de cómo somos capaces a propósito de esta revuelta, de este estallido, de esta revuelta y de estas otras revueltas que emergen, de imaginarnos otro orden. Otro orden que las feministas, independientemente del lugar donde nos encontremos en el mundo del feminismo, hemos aspirado, ¿no? Hemos aspirado a que el pacto, que deje de existir el pacto sexual, que nos ha subordinado, que nos ha sometido, que nos ha intentado domesticar, y a propósito no de un orden hacendal, sino que además a propósito de un orden que viene en un barco con la colonia, ¿cachai? Entonces, y la complejidad que tiene para la vida de las mujeres aquello. Y a mí me parece que es interesante la encuesta que ustedes nos han puesto en común, porque lo que da cuenta del impacto que tiene el estallido a propósito de pensar en este nuevo orden, ¿no? ¿Qué nos traería este nuevo orden? ¿Qué nos traería mayor igualdad entre hombres y mujeres? Y eso es algo que las mujeres están súper conscientes. Nosotras cuando hablo de nosotras, hablo del Observatorio de Género y Equidad y de la Corporación Humana, cuando hicimos una encuesta, lamentablemente las encuestas tienen una vida que es bien corta, pero nosotras hicimos la encuesta en plena pandemia, en junio. Con todo el miedo, con todo el relato, la narrativa del miedo ahí instalada, o sea, olvídate de la esperanza que nos había provocado el estallido, las revueltas, etc. Pero a pesar de esa narrativa del miedo que estaba instalada, nos encontramos con un dato maravilloso, que era que el 82% de las mujeres decía que iba con toda seguridad a votar el 25 de octubre, y que el 74% iba a votar por el apruebo. Porque ahí hay una convicción, ¿no? A propósito de la toma de conciencia de las mujeres, de la alta discriminación que viven, y del malestar que les genera este ordenamiento, este orden que nos han impuesto. Ojo, no solamente a las mujeres, ayer yo lo decía, también a los hombres, independientemente de que ellos viven privilegios que, o sea, en torno a este ordenamiento viven privilegios que nosotros claramente no entramos ahí. Pero nosotras aspiramos a otro orden. Eso yo creo que hay claridad, y hay tanta claridad que peleamos por la paridad. Y peleamos por la paridad porque nosotros decíamos tenemos que tener alguna herramienta política que nos asegure redistribuir el poder social, o sea, que llegue el poder social ahí, que llegue toda la diversidad de estas voces. Yo no soy de la ideología de la diputada Sepúlveda, pero a mí me emocionó mucho cuando ella dijo que ella quería que llegaran las mujeres temporeras, que llegaran las mujeres trabajadoras de casa particular, que llegaran las mujeres indígenas. O sea, si no somos capaces de asegurar que ese mundo, que esa diversidad de voces, de identidades, de deseos, etcétera, lleguen a redactar la nueva constitución, bueno, las feministas haremos lo que hemos hecho durante la historia que nos ha tocado vivir a propósito de la postdictadura. Estaremos incidiendo en las estrategias que estamos mirando de cómo hacer que esta constitución, como ayer yo también decía,
probablemente no va a ser el marco deseado que tenemos las feministas, pero lo que sí tenemos que asegurar es que sea una norma que nos permita poder ampliar la democracia, que no sea una camisa de fuerza como la que tenemos hoy día. Y eso sí que tenemos que asegurarlo, y lo aseguraremos desde afuera también. Haremos todo lo posible, porque muchas de nuestras compañeras con diferentes identidades de diferentes territorios estén. Eso significa probablemente cuestiones que muchas miran con desgano a propósito de la conversación con los partidos políticos que se tienen que poner de acuerdo, espero yo. Pero, y si no, estaremos afuera, porque lo que está en juego es algo que ustedes lo dicen en la encuesta, la posibilidad concreta de cambiar el orden, de cambiar este orden patriarcal, colonial, que ha sido feroz para la vida de las mujeres. Bueno, de hecho en la encuesta, Danae, estás por ahí, pero en la encuesta era la segunda causa que se establecía entre la relación del estallido con algún fenómeno, y la gente encuestada, la gente que respondió, decía que tenía que ver con que el estallido tenía relación con una nueva relación igualitaria entre hombres y mujeres. Es decir, hay una asociación bien importante de un 45%, era la segunda opción, respecto a que efectivamente el estallido va a ser el hito que provoque una relación más igualitaria entre hombres y mujeres. Danae, ¿cómo lo ves tú este tema de la intensidad del estallido y la posibilidad de cambiar la estructura de cómo ha funcionado el país en estos años? Bueno, primero, buenas tardes a todas y a todos. Un gusto poder seguir conversando, tener la posibilidad de dialogar entre todos y de escucharnos. A la Tati la vi hoy día en la mañana, la vi en vivo después de mucho, mucho tiempo. Fue muy emocionante, a pesar de verse ahí con tapaboca y todo eso. Con mascarilla, claro. Sí, cada vez más tapada, y además que yo andaba en bicicleta, entonces andaba con casco, mascarilla, ya era una cosa irreconocible. Pero fue un gusto haberla visto ahí en vivo, cosa que hace mucho tiempo que no nos vemos con harta gente, así que siempre una posibilidad buena poder hablar, aunque sea hacia distancia. Oye, yo me quedo con lo que planteaba del orden, de la posibilidad de cambiar el orden y la expectativa que aparece en la encuesta. Yo, la verdad es que eso me asusta un poco. Me asusta las expectativas que están puestas. Yo creo que efectivamente uno espera un cambio de las situaciones y de todos estos cambios, pero uno siempre se pregunta, y ahí yo creo que la voz de un historiador siempre nos ilustra, claro, como uno es cientista social y además activista, quiere ver los cambios ahora, quiere ser parte de esos cambios, quiere vivir esos cambios. Y hoy día efectivamente estamos viviendo unas situaciones históricas que a lo mejor nunca la habíamos pensado, que íbamos a ser parte de vivir esta situación, un año del estallido, todo lo que significa, pero no necesariamente uno es después testigo de esos cambios, o esos cambios se demoran mucho. Y esa es mi angustia, ¿ya? Esa es mi angustia que a mí me gustaría como poner en la conversación. En el fondo, si todos los actores sociales, políticos, económicos, culturales, vamos a estar a la altura del desafío en el cual nos encontramos hoy día, y vamos a ser capaces de ver ese cambio de orden y de construir y de reconstruir el país y el orden que queremos para adelante. Entonces, es un trabajo titánico, y no sé si estamos haciendo lo necesario para poder lograrlo. Y en ese sentido, yo tuve la oportunidad de ver todas las exposiciones del seminario, me parecieron todas de un nivel muy, pero muy bueno, la posibilidad de conversar, de reflexionar, pero precisamente veo en las exposiciones de todos los que estuvimos ahí muchas coincidencias, pero como que a todos nos falta ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es la responsabilidad que le toca a cada uno para efectivamente empezar este proceso de reconstrucción que tenemos encima? Y ahí me agarro de lo que decía Tomás, el tema de la afectividad. Yo creo que es clave y no es fácil. Y en ese clima de la afectividad precisamente veíamos las consecuencias que tienen las redes sociales y la forma en que hoy día nos comunicamos para ir generando
mostrar más diferencias que acercamientos. Y en lo que nos tenemos que avanzar para adelante es buscar cuáles son los puntos de encuentro. Entonces, estamos en medio de muchas contradicciones, porque en el fondo son los partidos políticos o quienes dirigen el país quienes nos deben ayudar a darle conducción a esto, pero nadie cree que ellos vayan a ser capaces de hacerlo, nadie cree que ellos sean los actores para hacerlo, pero ¿cuál es el momento o cuál es la forma que se va a reestructurar estas nuevas gobernanzas, ¿no? Estas nuevas representaciones que necesitamos? ¿Cómo ir co-construyendo juntos en vez de ir destruyendo solamente y no avanzar en lo que hay que empezar a tejer? Y ese es mi nivel como de angustia, y me gustaría también ponerlo en la mesa, porque yo creo que hablar sobre las expectativas del cambio, estamos súper de acuerdo, y la gente también lo dijo en la encuesta, pero el que la cosa pase por arriba de nosotros y no haber hecho lo suficiente para que las cosas fueran como quisiéramos, yo creo que no nos lo perdonaríamos. Y ahí está el tema de la responsabilidad de cada uno en cómo vamos dándole conducción, salida a esta posibilidad de conversar y de buscar puntos de encuentro. Eso. Ahí en silencio, Darío. Súper, súper, hice la media reflexión, justo en este rato, pero ya no me acuerdo ya. Dije lo único brillante que he hecho en mi vida, lo dije ahora que estaba muteado. Son así en la vida. Oye, ya, es que sabéis que solo quiero, no sé, Alberto, si queréis, pero a propósito de lo que dice la Danae, que la palabra angustia, a mí me pasa, yo se lo comentaba a Alberto, que estamos muy cerca, ideológicamente y físicamente, está aquí como 3 metros atrás mío. No, yo le comentaba, de hecho, hace un rato atrás, fue antes de la transmisión, y lo quería solo compartir como quizá una provocación, es que yo también estoy un poco en esa angustia, que es una angustia media extraña, porque es una angustia media, va por un lado de mi cerebro, pero el entusiasmo y el voluntarismo va por otro, y van juntos. Entonces, como que casi que depende como para qué lado me cargo, cómo lo voy pensando. Hoy, de hecho, les compartí recién, estuve, qué sé yo, un par de horas en Plaza de la Dignidad, etcétera, empapándome en estos baños de masas con mascarilla, empapándonos en lo que yo creo que todos quienes estamos aquí, cual más, cual menos, con distintas interpretaciones, con distintos acentos, con distintas cosas que son las que son su sentir de las ausencias que nos ha generado el modelo estos últimos años, de alguna manera, de alguna extraña, difusa y muy subjetiva manera, lo encontramos en el 18 de octubre del año pasado. Yo creo que eso es algo que nos une a la gran mayoría, probablemente es lo que une a la gente que va a votar por el apruebo la próxima semana. Algo logró sintetizar y ahora se va por ese carro. Y es difuso, lo hemos visto, distintos discursos, algunos incluso en contradicción, pero que encuentran su cauce. ¿eh? Pero ¿cuál es la angustia? Que estamos la próxima semana en una elección que nos entusiasma, que pareciera ser que vamos a jugar contra Brasil y parece que les vamos a ganar 5-0. Y no estamos acostumbrados a ganarles. Y parece que les vamos a ganar 5-0. El problema, y mira quién voy a citar, a Pato Navia. Porque Pato Navia tiene una virtud. Está perdido Pato Navia. No, perdido los últimos tuits, una cosa terrible. ¿Ah? No, pero terrible, mal. Pero tiene un punto Pato Navia. Y lo está haciendo porque sabe que tiene un punto. El punto es que dice, sí, vayan por el apruebo, quieren cambios, transformaciones. Oye, si después van a elegir un parlamento de nuevo. Ok, paritario, pero son los mismos 155. Lo que nos está diciendo, ¿quiénes van a ser los constituyentes? Van a ser los que tengan la capacidad hoy de haber sido electos diputados, es decir, una campaña grosa, 20.000, 30.000 votos, 20.000, 30.000 votos, no sé, cuántos volantes mínimos se necesitan para eso, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que ¿cuánto billete hace la isquia? ¿Cuánto billete se necesita para tener posibilidad de ser elegible? ¿Cuánto? Yo que fui jefe de campaña de una campaña de diputados, de la campaña de diputados más pobre de la historia de Chile, de un tipo que está aquí 3 metros atrás mío, uno ve y sabe, digamos, esa locura. Entonces, efectivamente, hay una angustia. Me pasa, cierro con esto, para dejarle la provocación a Alberto o al que quiera meter la cuchara, que por alguna extraña razón, que no es racional, mira lo que voy a decir,
tengo la sensación de que es cierto que efectivamente ese podría ser el camino de que la alegría no llegó, de repetir, y aún peor, 30 años después, esta lógica de una promesa inespecífica que no logra ser cumplida. Me da la sensación de que en realidad en la medida que uno sigue empujando, que se sigue conectando, que somos capaces de construir estas redes, estos tejidos poderosos, de alguna extraña razón que racionalmente no logro articularle, por eso le quiero preguntar a Alberto, que es harto más capo que yo en estos términos, es cómo pudiera ser que de alguna manera esto desborde lo que me parece que el sistema político ha tratado de mantenerlo suficientemente encapsulado, más allá del triunfo del apruebo, para que siga un itinerario institucional, conocido, convencional, donde finalmente, a la hora de los que hubo, sean los partidos, al final del día, pongámonos serios, los que de alguna manera articulen estos intereses, ¿ya? ¿O será capaz efectivamente esta energía de desbordarse más allá de lo que pasó hace un año atrás? Esa es mi angustia. ¿Puedo comentar algo breve hasta que vaya Alberto? Lo que quiera, jefe. Que mi obsesión por la historia, que la he tratado de manifestar un poco en la Cosa Nostra, tiene que ver con que comprendamos, desde el punto de vista historiográfico, que este no es un momento reformista, es un momento revolucionario. Los momentos reformistas tienen conducción. El 2011 era un momento reformista. Y los momentos reformistas que se abrieron de ahí hasta el 18 de octubre perdieron su opción. Entonces se acumuló tal energía que llegamos al momento revolucionario, ¿no? Y en los momentos revolucionarios hay que entregarse porque no hay conducción. Lo que estamos viendo es la incapacidad de algún actor conocido de conducir, y probablemente la angustia viene del miedo a lo desconocido, ¿no? La Revolución Francesa no la terminó conduciendo nadie. Eso es una revolución, ¿no? Entonces, justamente todos los elementos que observamos, desde los dos gallos que amenazaron a Jadwe, tuvo que salir corriendo, y inmediatamente nuestro imaginario dice, ni siquiera el político Jadwe puede entrar ahí, porque lo que sea es eso, ¿no? Entonces, por otra parte, los políticos, lo que llamamos los partidos políticos, no han sido capaces de conducir durante el último tiempo ningún proceso reformista, porque el sistema no les da poder. Y cuando yo hablo del partido del orden, implica comprender que en el régimen neoliberal los sistemas políticos son minusválidos. Entonces, eso lo explica muy bien Carlos Uneu en el libro Nuestra democracia semisoberana. El punto es que quienes han mandado, bueno, la tecnocracia económica. La tecnocracia económica ha puesto un lenguaje, esto lo explicaba la Constanza Michelson de manera magistral, como solo ella lo hace, en nuestro imaginario, han puesto las fronteras de lo posible. Y lo que se están desbordando son esas fronteras de lo posible. Y por eso que el punto que gatilla todo esto, ¿no?, es un golpe al corazón del Partido del Orden. La Comisión de Expertos Técnicos para fijar la tarifa del metro es el alma del Partido del Orden. El economicismo que ha dominado nuestra convivencia. El factor económico donde el número está por sobre el sentir humano. Eso es un imaginario profundo, ¿no? En eso no hay buenos ni malos, no quiero demonizar a nadie, en especial porque se trata de un modelo, de un esquema. Entonces, eso solo puede ser sobrepasado de manera revolucionaria como lo estamos viendo. Yo creo que, bueno, que estamos llegando a un punto en el cual estamos frente a preguntas grandes, y es un poco el objetivo también de este tipo de conversación, que deliberadamente ha intentado salir de la simple contingencia, juguetear con las causas, pero no estar en ellas, tratar de entender también cómo enfrentamos el proceso que viene. Y es parte del desafío como ciudadanos de Chile y del mundo, y de los desafíos que vamos a afrontar en ese sentido, que hagamos estos ejercicios. La verdad es que mi impresión es que en primer lugar estamos pasando por un momento que es confuso, que es muy confuso. Y que obviamente la esperanza o la desesperanza en un momento confuso son igualmente arbitrarias. Ahora, la confusión es un mal en sí mismo. Digamos las cosas como son. La confusión es un mal en sí mismo. O sea, no, las sociedades
no habitan adecuadamente en la confusión. A nadie le gusta llegar a tomar la micro y no saber cómo la toma. Y si todas las personas no saben cómo se toma la micro, esa confusión es completamente disfuncional para la operación de la ciudad. Y esa disfuncionalidad, solamente la dimensión de lo disfuncional, se puede ir a una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la sensación psíquica, cómo abordamos nuestro propio desafío. Hemos pasado más por una situación muy compleja, también está la pandemia, que es un temor, pero también está el confinamiento, que es una cosa innatural. Somos animales sociales, decía Aristóteles, nada menos, y por tanto es una situación muy compleja. Pero dicho esto, y ya tratando de responder lo que plantea Darío, nosotros estamos ahora afrontando una esperanza. ¿Eso es bueno o es malo? Efectivamente, según bajo qué condiciones esto avance, esto progrese. Nosotros venimos de una esperanza que se frustró. El arribo de los años 90 fue un arribo que, voy a ser comprensivo con todo lo que hemos criticado muchas veces, porque todo tiene un contexto también, y en ese contexto puede seguir siendo un error, pero es un error que se puede entender. O sea, Alejandro Foxley, con tasas de crecimiento del 7%, ¿iba a cambiar el modelo económico? ¿Ya? Darío Quiroga, ¿tú ibas a cambiar el modelo económico con tasa de 7% de crecimiento? Es difícil, por lo menos. Es difícil. ¿Ya? Entonces, no necesitaba decir, esta fue obra de Vigi. Ese fue un cariño que le pidieron de alguna parte y creyó que eran solo palabras. No entendió la profundidad política de eso. ¿Ya? Entonces, hay detalles que importan mucho. Hay que entender también nuestra historia. Perdón, pero en los años 90 se había caído recién el muro de Berlín y se había acabado la Unión Soviética. Perdón, pero en los años 90 había ocurrido, además, que se había instalado como gran discurso de la globalización. Y había un señor que había escrito, señor Fukuyama, El fin de la historia y el último hombre, y todos discutían sobre el libro, algunos para negarlo, pero todos reconociendo que más o menos había una cosa cierta, y que si bien la historia no se iba a acabar, en el contexto en que estábamos, la democracia liberal había triunfado estrepitosamente. ¿Ya? Sin necesidad de ir a una guerra, sin matar a nadie, sin tirar una bomba atómica, la democracia liberal había ganado por cansancio, porque el otro se le había caído el muro. Ese contexto generó una esperanza, la esperanza de la cual yo trabajé mi tesis de magíster, que era la esperanza de los tecnócratas, la profecía tecnocrática, la profecía de la modernidad. Chile está llegando a la modernidad, no solo crece al 7%, o al 6, o al 5, después al 4, después al 3, después al 2, ¿ya? Después menos 5, ¿ya? Pero no solo crece al 7, sino que además está llegando a la modernidad. Carlos Peña. De Carlos Peña hacia allá. Todo el Mercurio. Carlos Peña, el Mercurio, que tiene una fina selección de personal, termina donde tiene que terminar. ¿Ya? Porque todos están de acuerdo en una cosa. Este proceso modernizó Chile. Sacar piedras, sacar minerales, romper árboles, puede ser moderno. Pasar de la manzana chanchera a la manzana exportada es modernidad. Todo eso se instaló. Y esa esperanza es la que se manifestó en forma de expectativa de un mundo mejor para las personas en forma de consumo. Ese consumo no lo produjo este modelo, ese consumo lo produjo el Partido Comunista Chino, pero nosotros nos creímos que eso lo había producido este modelo. ¿Ya? El Partido Comunista Chino, ¿ya? Y trabajadores muy mal pagados en el Asia, en China y en los alrededores, en Bangladesh, que es la China de China, y sucesivamente. ¿Ya? O en el puerto de Nápoles, donde adentro del puerto hay fábricas para ponerle la bandera italiana a la ropa, que están hechas por chinos que están ahí esclavizados. ¿Ya? Ese es el mundo global, fantástico, que estábamos viviendo. Y en ese mundo global y fantástico es donde nosotros
resulta que aparecieron trabajos de servicios, que se suponía que iba a ser, el mundo de los servicios iba a ser un mundo con más ingresos, qué sé yo, que ganabas lo mismo o menos que en el sector primario, que ganabas menos que en las forestales, que ganabas mucho menos que en la minería, por cierto, que ganabas menos que en la pesca. Y eso, toda esa fantasía empezó a desmoronarse. Hoy día, es cierto que la expectativa que hay es parte de un problema al mismo tiempo, pero la esperanza es la única energía vigorosa que nos va a permitir también sacar una respuesta. Es muy difícil salir efectivamente electo o electa en una elección para ser constituyente. Pero ojo, ¿necesitas ser constituyente para incidir en la constituyente? El 10% de la AFP no lo debe haber querido firmar el 90% de los que lo aprobaron. Entonces, dejemos de pensar mecánicamente. La gracia está en esa palabra que a la UDI le importó tanto y lo hizo tan bien con esa palabra, aunque sea de Gramsci, que es la palabra hegemonía. ¿Somos capaces de penetrar culturalmente de una manera relevante, significativa? Esa es la pregunta. Para eso necesitamos muchos recursos, pero esos recursos no son tan caros. Tiene que ver con capital social, o sea, juntarse, reunirse, trabajar en conjunto. Tiene que ver con capital cultural, aprender de las cosas, que no te puedan pasar cuentos. Tiene que ver con la capacidad de interpretar el mundo. Tiene que ver con ser capaces de producir información propia, lo que estamos haciendo aquí en la Cosa Nostra. Tiene que ver con las capacidades que tú tienes, vas logrando producir para que efectivamente las cosas te funcionen, puedas enfrentar el mundo. Esto para cualquier persona, individual y colectivamente. Entonces, mañana podría ocurrir, para decirlo en simple y con esto cierro, podría ocurrir que esa convención, donde, ojo, o sea, con esta forma de selección, para decirlo claramente, yo, por ejemplo, habría salido electo, y yo no salía electo en el sistema. Así que no es lo mismo que el Congreso. ¿Ya? ¿Está lanzando su candidatura, profesor Mayol? No, para nada, para nada. Estoy diciendo justamente que efectivamente creo que hay maneras de decir mucho más interesantes desde fuera, pero estoy diciendo simplemente que en mi experiencia, donde por una cuestión administrativa quedó afuera, ¿ya? A Dios gracias y la Virgen, ¿ya? Efectivamente, en eso que pasó en ese instante, que le pasó a mucha gente, no podría ocurrir ahora de manera tan sencilla, porque ya han cambiado las cosas, no porque quieran cambiarlas, que las que la hicieron las habían aprobado, sino porque ocurrió por fuera, porque tuvieron que hacer la paridad, porque el tema de los independientes y porque la cosa se llenó de otras dimensiones. Por tanto, no es lo mismo, pero podría ocurrir, incluso supongamos que no va a ocurrir, supongamos que esa convención tiene muchos partidos políticos adentro de la misma cosa de siempre. Podría ocurrir que esa convención, mire lo que voy a decir, termine aprobando la idea que promueve Tomás, que inventaron los griegos hace mucho tiempo, de que haya un sorteo para elegir, por ejemplo, una cantidad de congresistas en el futuro. Podría ser, porque depende de nosotros, depende de que nosotros no seamos como nos pasó cuando aparece la idea de los sorteos en los colegios, que apareció gente diciendo, ¡qué injusticia! ¡Qué terrible! ¡Qué horror! ¿Cómo van a haber sorteos con una cosa tan importante como la educación? Y creyeron que la ausencia de sorteo era un poder para ellos, en circunstancias que era su total desnudez frente al poder. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es que si finalmente la política es así, si el poder hay que ser capaces de administrarlo. Y si no somos capaces de hacerlo, o sea, siempre que somos derrotados, siempre, ¿ya? Y esto que voy a decir es obvio y es lógico, ¿ya? Pero no lo asumimos como tal. Siempre que somos derrotados es porque nosotros perdimos, es porque nos ganaron. Porque alguna cosa en el camino que pudimos hacer distinto para poder, por lo menos, emparejar el partido, hacerlo un poco más difícil, ¿ya? Alguna cosa no hicimos. No significa que seamos culpables, que es una cosa distinta. No significa que los que hicieron eso con malas artes sean inocentes. Es otra cosa. Significa que tenemos que cuidar lo que tenemos y tenemos que ser capaces de producir. Y eso en el fondo, en ese sentido, yo que no tengo particulares, yo no estoy entre los que piensan con gran esperanza en el futuro.
pero sí considero muy importante, muy valioso, muy sorprendentemente extraordinario, que gran parte de la población chilena mire un Chile que está con 5 puntos por debajo del cero en crecimiento económico y diga, tengo esperanza, ineludible, nadie me va a votar, me va a sacar de aquí, estoy clarísimo, tengo mucha esperanza. Es una cosa extraordinaria, es una cosa extraordinaria, y en ese sentido solamente puedo considerar que eso es fantástico. Buena. Oye, me están agarrando para el chuleteo. Lo estoy mirando en los chats, estoy en los dos chats, estoy en el Zoom y estoy en el YouTube. Estoy ahí, estoy vuelto loco. No voy a dar la palabra, así que el que quiera mete la cuchara, opina lo que quiera opinar. De los que pueden desmutearse, eso sí, no se indigne el resto, sino... No, de esto no es Yo quiero decir democracia. algo. A Oye, ver, Darío, Danae, juegue. no, en relación a lo que dice Alberto, yo comparto completamente su opinión. En el fondo, de que no hay una expectativa, el temor es a la sobreexpectativa y que nada suceda o no darle conducción, ya, va a definir. Nadie da conducción hoy día. Bueno, ya, está bien. No puedo salir de mi matrix de intentar que esto tome algún rumbo, en el sentido de que efectivamente seamos nosotros quienes podamos ver esos cambios, porque estos cambios pueden ser muy lentos, muy lentos, y efectivamente hemos avanzado, pero el tema de las expectativas no cumplidas y la situación que nosotros estamos viviendo social y económicamente hoy día, complotan al poder mantener esa esperanza arriba con una situación social tan difícil. Y ese es mi mayor temor dentro de la posibilidad no voy a decir darle conducción, voy a decir buscar salidas, alternativas, oportunidades de efectivamente lograr cumplir con las esperanzas. Porque las esperanzas se tienen hoy día, pero también se pueden caer muy fácilmente. Muy Lo que fácilmente. pasa es que siempre el río se desborda, y cuando se desborda dura un rato desbordado y después solo encuentra un cauce. Oye, a mí me gustaría... Ah, yo vi, ya, Tomás y después Isquia, porque vi a Isquia que estaba ahí, la vi con cara. Ya, dale Tomás y después la Isquia. Vale. Ya les conozco las expresiones ya. Entonces, a ver, me gustaría decir algo respecto de las instituciones que ya conocemos y otra cosa respecto de las instituciones que todavía no conocemos. Entonces, respecto a las instituciones que conocemos, los mecanismos tradicionales de la democracia, y pongámoslo en concreto respecto a lo que vaya a ser la convención constituyente del próximo año. Entonces, yo creo que ahí necesitamos como subir las expectativas o los estándares en concreto de cómo transformamos esto que ya hay en una democracia que sea más activa y más abierta, ¿no? Existe un concepto que yo te diría que es más bien como de mejor incremental a la democracia que existe, pero que no por eso es menos importante, que se llama el gobierno abierto, ¿no? Que habla de cómo las políticas de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas se pueden diseñar de forma tal que estas no sean un simple check burocrático, ¿no? Entonces, la pregunta es, o la invitación, a mí me parece, es a pensar aquella convención constituyente no como el único y exclusivo espacio donde la ciudadanía pueda participar en la construcción del próximo texto constitucional de Chile. Y entonces yo creo que las preguntas son, ¿cuáles van a ser los estándares de participación ciudadana que complementan ese proceso? Los estándares de transparencia y rendición de cuentas para los constituyentes, para el proceso como un todo. ¿Cómo hacemos, dependiendo cuál sea la alternativa, va a haber un grupo acotado de personas, pero cómo hacemos que puedan haber otros mecanismos que abran más? ¿Sí? Porque por razones de legitimidad y por razones de inteligencia necesitamos abrir más el proceso. Y ahí también la invitación es que cuando llega la hora de poner las exigencias, estemos atentos. Porque en general son en esos momentos cuando hay que poner las exigencias de rendición de cuentas, las exigencias de mecanismos de participación influyente que puedan ir a la par de esto, es donde ahí somos más suaves, ¿no? Ya sea por la inercia o por miedo. Entonces hay que diseñar esas políticas, y eso es desde las instituciones que ya conocemos, y pensar al
cuerpo constituyente más allá que solo la convención, sino que todo el país. Lo segundo tiene que ver con las instituciones que todavía no conocemos, o que se nos olvidaron quizá. Y yo escuché una parte de la entrevista que le hicieron a Garretón hace algunos días atrás, ¿no? Y me llamó la atención que él planteaba que las instituciones, ¿no?, eran algo propio de la sociedad industrial y que ahora en la sociedad digital ya desaparecían las instituciones, ¿no? Yo ahí discrepo. Yo creo que lo que necesitamos es entender que en esta nueva etapa de la sociedad estamos frente a otro tipo de instituciones, que son instituciones de sistemas distribuidos. Pero ahí necesitamos repensar esos sistemas para dar forma a nuevos marcos institucionales. Y yo creo que ahí perdimos una oportunidad, por ejemplo, al no haber incorporado la alternativa de que el cuerpo constituyente se constituyera por personas seleccionadas aleatoriamente. Por ejemplo, una cosa muy concreta. Ahora, respecto de lo que viene más adelante, la pregunta es, ¿cuáles van a ser nuestras expectativas respecto al funcionamiento de las instituciones de la democracia? ¿Cuál es el Congreso de esta nueva etapa de Chile que nos imaginamos? ¿Cuál es? Que está acorde a las expectativas y a los desafíos que hoy tenemos. Somos capaces de pensar más allá, como hay algo que está súper incorporado, y es que más elecciones necesariamente significa más democracia. Y yo imputo esa idea. Creo que no necesariamente es así. Creo que a veces aumentan elecciones de cosas y no aumenta en nada la calidad democrática. Absolutamente. Absolutamente. Entonces, ahí es la invitación a pensar distinto y con más ambición, quizá un poco más osadía, lo que vaya a quedar instaurado en el contenido de la Constitución que se viene. Isquia. Bueno, yo quizá dando un poco también, porque me preocupan las mismas cosas que había planteado Danae, un poco esta angustia del momento en que vivimos, creo que lo que sí no nos puede someter este proceso entre que se encuentra el nuevo cauce del río es a la inmovilidad. Y ahí creo que todos y todas, como ciudadanos y ciudadanas, tenemos el rol de no quedarnos en esa inmovilidad y entender, tal como se ha dicho acá, por más imperfecta que sea esta democracia, sí tenemos capacidad de incidir. Y ahí yo valoro mucho las organizaciones de la sociedad civil, obviamente los colegios profesionales, que quiero que sigan reforzando en su rol, que pueden dar áreas desde sus perspectivas técnicas, los centros de estudio, instancias propiamente como esta, la Cosa Nostra, donde hoy día ustedes están creando también conocimiento en torno a encuestas y salir en parte a tomarnos ese poder o intentar presionar a quienes sí efectivamente tienen poder para que empiecen a considerar estos otros actores a la hora de la brújula. Muchas veces a nosotros, por ejemplo, en el Colegio Médico nos ha tocado tener que incidir y no siempre los parlamentarios son tan fáciles de incidir. Y hoy día estamos en otro proceso de paradigma donde ellos sí están muy preocupados de cuál es la opinión de la sociedad civil y hasta que se encuentre este nuevo cauce, entre este nuevo recorrido y estas formas de representación, yo creo que la única clave, por lo menos hasta que encontremos esa instancia, es no bajar los brazos, y en eso creo que después del 25, o sea, hay el triple de trabajo. El triple de trabajo, si no, esa nueva constitución puede decir un poco más de lo mismo, y con la constitución no se resuelven tampoco los problemas. Hay que hacer las leyes y definir los presupuestos, hacer las reformas tributarias, para que esas valores u orígenes o consensos sociales que logramos en escribir esa constitución se logren materializar en ese Chile moderno, más democrático, pero además que tenga crecimiento económico o redistribución que muchos de nosotros en este seminario quizá, que somos un porcentaje solamente de la población, esperamos, pero además convenciendo a los otros. Y ahí sí creo que en esta mundo tan líquido, con las redes sociales, con el impacto de los medios de comunicación, en donde vivimos en distintas burbujas sociales, hay que hacer un esfuerzo mucho mayor de reconstruir esa organización social que todavía no está en todos los territorios, no está en todos los cabildos, no está en todos los sindicatos, ni tampoco en todos los colegios profesionales, y ahí yo por lo menos me quedo con el tremendo desafío que se viene después del próximo domingo.
Bueno, yo creo que Isquia en ese sentido es bastante testimonio de efectivamente como la capacidad, lo que decía Alberto, no es necesario cuando uno dice, entonces como que todo se juega en ser constituyente. O sea, uno podría decir, sí, Isquia, por favor, ser constituyente, es clave. Evidentemente Isquia tendrá una capacidad de incidir en la próxima constitución, sea o no sea constituyente, y podrá representar un cúmulo de ideas. Ahora, ¿qué es lo que hay detrás de eso? La capacidad de utilizar los poderes que tenga, porque ojo, ser presidente del colegio médico, claro, da un cierto estatus, un cierto poder, pero efectivamente fue capaz de, no sé, multiplicarlo por 10, porque fue capaz de hacer en los minutos que correspondía. Me imagino que ella tiene obviamente una lectura de eso más compleja de lo que uno puede plantear, pero tuvo la capacidad, acordémonos, por ahí por marzo, con un par de declaraciones contraintuitivas que justamente salían de la lógica de lo que se esperaría de una mujer dirigente cercana a ideas de izquierda como presidenta del Colegio Médico, lo que planteó al inicio de la pandemia, que en un fin de semana, en 2 días, la hizo entrar y ubicarse de un lugar que después ya no la pudieron desalojar, que es además físicamente incluso el Palacio de la Moneda. Es decir, lo que quiero decir es que el ejercicio que uno puede ver, que yo creo que todos más o menos compartimos, de lo que hizo Isquia, es probablemente también una invitación a hacerlo a uno, cada uno, en sus pequeños espacios y porciones de poder. Te pongo un segundo ejemplo, y con esto me callo, y el que quiera mete la cuchara, con una invitada en las previas de este seminario, que es la tía Pikachu. ¿Ah? La tía Pikachu, que efectivamente una persona de lo Hermida, en fin, una tía de furgón escolar, que se compra un traje, que se hace viral, que se mete sin querer queriendo al inicio del estallido en un personaje, ojo, podría haber quedado ahí, podría haber guardado el traje y haber sencillamente visto cada cierta cantidad de días los likes que sumaba, pero decidió, porque tenía un cierto interés, y siguió participando, utilizó una oportunidad y siguió participando. Hasta el día de hoy, la tía Pikachu va a cuánta actividad la invitan, no solo en Santiago, en otras regiones, va con su traje y se ha transformado. Y entiendo, no lo he visto, pero lo comentaba Alberto hace un par de días atrás, que anunció en sus redes sociales que va a ser candidata constituyente. Nosotros que la conocimos cuando hicimos la sesión de foto y que conversamos con ella, algo ya nos contó de que efectivamente tenía un cierto interés. Y por ejemplo, yo te digo, no sé si a alguien le parezca interesante, a mí me parece súper interesante, porque creo que la posibilidad que dentro de los 155 constituyentes haya alguien que viva, que sea un poblador o una pobladora de alguna de las poblaciones, de las miles de poblaciones que hay en Chile, en este caso como lo Hermida, me parecen bajísimas. Y creo que ella tiene una oportunidad. ¿Por qué? Por una casualidad. Pero la supo aprovechar y además ha sido durante este año, de alguna manera se ha ganado el derecho, porque no solamente que se quedó en el viral, le metió energía, le metió horas, fue a cuanta actividad la invitaron, ha conversado con no cientos, miles de personas durante este año, y por lo tanto, yo no sé si ella sea una brillante constituyente, pero me parece que claramente, tal como hablamos de la paridad de género, tal como hablamos de la cuota indígena en algunos casos, la cuota pobre en este país no la incorpora a nadie. Y yo, si me preguntáis, yo votaría por la tía Pikachu. Me parecería excelente que una pobladora de la Hermida, sin siquiera conocer en profundidad sus ideas, esté presente ahí, porque va un poco en la línea de lo que plantea Tomás González respecto a, no será sorteo, pero de verdad que no creo que haya mucha posibilidad que algunos pobladores en Chile puedan estar parte de la constituyente, y quizás la tía Pikachu, si hace una buena campañita creativa con las redes sociales, con su traje, y todos sepan que se llama Giovanna, no sé, pues, capaz que efectivamente se meta en la constituyente. Yo estaría por cruzar esa rayita, porque de verdad, la cuota poblador, la cuota pobre, Oye, la le cuota... regalamos la foto con la cosa nuestra y sale elegida. Yo igual quería agregar una cosita Dale, solamente en Isquia. eso, que era, lo primero es que, bueno, yo soy dirigente gremial, los dirigentes gremiales no podemos ir a la constituyente hasta ahora, pero sí creo que hay que estar disponible. Y obviamente la tía Pikachu también tiene mi voto, no sé si va por mi distrito, pero de todas maneras, y hay que reforzar esos liderazgos, pero también creo, y han salido, y a ustedes mismos los han emplazado como candidatos constituyentes, y que también no todo el mundo puede pretender estar en la segunda línea. Tenemos que tener gente disponible para ser constituyente. Y a veces no es tan bonito, es expuesto y tiene miles de costos, pero han salido muchos nombres que andan circulando por las redes sociales y cuando uno les pregunta más dirigidamente, ay no, es que es muy...
Entonces no se puede querer cambiar Chile y no estar dispuesto a mojarse el poto. Entonces yo creo que ahí, y esto también se los replico no solamente a ustedes, sino que el rol que ustedes van a tener el día de mañana, no solamente de analizar la política, sino que también levantar constituyentes que representen en parte lo que ustedes han visto. La propia tía Pikachu, o sea, tiene que salir sí o sí, y si no sale, habla un poco de lo poco que logramos impactar, más allá de las ideas o del cargo que tenemos. Y ahí hay que, o sea, si logramos romper ese switch, ahí sí que le damos la vuelta del tema del poder con los partidos políticos, que siempre van a seguir teniendo el sartén por el mango hasta que no logremos incidir realmente en que esos candidatos y candidatas independientes del día de mañana logren llegar a constituir esa nueva convención. Algunos comentan en el chat, dicen, ya pues Mirko, constituyente, mójate el potito. Yo les quiero explicar que Mirko se moja siempre el potito, pero en el hot tap. Entonces ya no se pongan exigentes, ¿no? ¿O no? Oye, yo quiero decir una cosa. Voy a la Tati. Tony, en la constituyente, yo voy a pensarlo. Tatiana Hernández, pongámonos serios. No, yo quiero decir dos cosas a propósito de cómo se ha ido dando la conversación, ¿no? Que estamos pasando más bien a una idea más, una lógica más estratégica de cómo se nos viene el escenario a posteriori de lo que va a ser el 25. Pero quería meterme con el tema de la tía Pikachu primero. Yo, con la Danae, somos de un grupo de mujeres, de una organización feminista, un grupo de mujeres de Plaza Ñuñoa, y ya tenemos como 20 años de organización. Éramos muy chicas cuando empezamos. Sí, lo digo, éramos muy chicas. Las Siguen canas siendo son canas. chicas. No, o sea, están pintadas, no mientan. Y nada, y yo me acuerdo que las feministas, en ese tiempo cuando nosotras celebrábamos todos los equinoccios, todos los cambios de época, todo, una cosa, celebrábamos todo. Y muchas feministas decían, ustedes a todos le meten fiesta. Y definitivamente uno tiene que meterle la lucha a la fiesta. Totalmente. O sea, lo que estamos viendo hoy día por cima es que hoy día en la Plaza de la Dignidad hay fiesta. Y eso es bello, ¿no? O sea, digo, la lucha no puede ser en una emocionalidad como de la muerte, ¿no? A pesar de que hemos tenido una cantidad de mutilados, de personas muertas, de cabros que quedaron ciegos, de Geraldine Alvarado que sigue teniendo operaciones para quedar bien después de una bomba, pero independientemente de aquello y de que vamos a buscar justicia como sea, que no puede quedar impune ninguna de aquellas vulneraciones a los derechos humanos, no puede faltar aquello. Y yo creo que la tía Pikachu trae eso, ¿no? Trae como, y la ternura también en la lucha. Yo creo que ese es otro tema súper importante, el cómo abrazamos la ternura para dar esta pelea, ¿no? Y lo segundo que quería decir era que las feministas hemos estado en varias conversaciones con distintas organizaciones de mujeres y feministas a nivel nacional, de distintas identidades y todo, y la verdad es que estábamos harto más preocupadas de cómo estábamos nosotras estratégicamente mirando lo que se nos viene. Y fíjate que a propósito de esta conversación yo siento que estamos mucho más mejor paradas de lo que yo pensaba, de lo que pensábamos muchas. Nosotras sí tenemos un plan, nosotras estamos armando un plan no solamente de cómo entrar en la constituyente, sino que entendemos que ese no es el único lugar desde donde podemos construir un nuevo ordenamiento. Vuelvo a insistir, tenemos demasiado claro que puede ser desde la afuera, y desde la afuera además podemos ser mucho más incómodas incluso, de lo que como históricamente lo hemos sido. El punto es que, claro, uno se siente como en esos lugares, se siente como decía ayer, que anda mendigando, ¿no? Pero cuando tenía el poder de la organización afuera, también es algo yo creo que es súper relevante. Claro, nosotras nos sentíamos atrasadas a propósito de las conversaciones que habíamos tenido con las feministas bolivianas, con las feministas colombianas, con las ecuatorianas, que ellas sí se habían preparado con mucha anticipación, ellas habían tenido como procesos constituyentes entre mujeres, algo que, por cierto, la coordinadora feminista 8M lo tuvo.
O sea, si hay una organización en Chile que lamentablemente no, y digo que lamentablemente porque encuentro que es una organización demasiado poderosa, pero que no, donde no están todas las feministas representadas, pero ellas sí tienen una mirada de futuro de lo que quieren como nuevo ordenamiento y en un lenguaje constitucional. Pero claro, no estamos en la posición en que estuvieron las compañeras que han llevado procesos constituyentes en América Latina, pero según veo en el debate que estamos teniendo, en la conversación que estamos teniendo, tampoco estamos tan mal como pensábamos muchas de nosotras a propósito de el plan, de lo que estamos haciendo, de cómo estamos tratando de avanzar juntas, y de cómo estamos pensando en estos dos espacios, ¿no? Y no solamente en estos dos espacios, sino que cómo estamos pensando lo que decía Tomás, cómo logramos abrir este proceso constituyente, cómo logramos que si yo no estoy ahí, yo logre entender lo que está sucediendo y logre además hacer un control ciudadano de lo que está ocurriendo. Y eso también es importante, de cómo generamos dispositivos, cómo generamos dispositivos democráticos que nos permitan aquello. Y yo me compro el rollo del gobierno abierto, el Estado abierto en el que he estado varios al respecto. Así que en eso estamos tratando de pensar, incidir varias feministas, así que organizaciones de mujeres feministas. Si no se puede bailar, no me interesa tu revolución, decía una frase antigua. A mí me gustaría ver a las tesis, las 4 en la constituyente, y ver la cara de Escalona. Que también va a estar en la constituyente. Claro, ¿no? Pero feliz. Dale, yo quería sumarme al tema del rol, ¿ya? Porque la Isquia dijo, no, hay que buscarse el potito, tiene que haber gente que esté de candidata y que esté ahí presente. Tomás dice, hay que buscar espacios de participación. La Tatiana dice, nosotros también estamos pensando en eso. En la exposición del jueves, cuando me tocó, yo les decía de que lo que se había hecho durante el gobierno de Bachelet, a pesar de que a algunos no les gustaba, tenía que ver con un proceso participativo, que eso nos deja como el piso de lo que tiene que ser este. Hay una propuesta que construyó Gonzalo de la Maza sobre la constituyente abierta, y por lo tanto yo creo que esa es una causa que hay que tomar con fuerza para que efectivamente los candidatos a constituyentes se comprometan que en el reglamento existan esos espacios de participación, y lo que tendríamos que hacer es avanzar en este momento con una propuesta lo más completa posible, que incluya todas las inclusiones necesarias para que efectivamente todas las voces estén representadas. Y ahí yo quiero hacer la invitación a asumir esta causa, la causa de buscar que la constituyente sea lo más abierta posible e influir en que eso lo podamos lograr, y para eso hay que poner el tema en la agenda. Y muchos estamos intentándolo y no ha sido fácil. Así que les dejo la invitación abierta, porque eso nos va a cambiar la forma en que se va a procesar el momento, ¿ya? En la conversación con Manuel Antonio, él habla de lo importante de los procesos. Mirko dice, se va a canalizar por donde pasa el río. Bueno, pero esa canalización también uno la puede hacer más amplia o menos amplia, y estamos en un momento en que necesitamos que todos nos sintamos construyendo. Entonces, sí, este proceso yo creo que hay que intentar de que sea lo más amplio posible. Yo quiero insistir en un asunto que tiene que ver con el cambio de paradigma. Entonces, el modelo de la Constitución el contrato social, ¿ya?, que está detrás de la Constitución, responde a un paradigma de hace 300 años. Corresponde al desarrollo del pensamiento ilustrado, y de la hegemonía del pensamiento cartesiano. Entonces, las dificultades que tenemos para ver lo que ya está ocurriendo como fenómeno de transformación, y que nos sorprende y nos impacta, tiene que ver con que intentemos salir de ese paradigma. Es decir, que soltemos la necesidad de pensar en un cauce ordenado para todas las cosas, porque en el caos hay un orden, y esto viene a los que les gusta la física, desarrollándose durante todo el siglo XX, ese pensamiento, ¿no?, el orden perfecto dentro del caos. Y entonces, yo estoy con Alberto en el sentido de que, por ejemplo,
la cuestión que se acordó en el pacto del 14 de noviembre, de los 2/3. Tiene que haber 2/3 para una vez en blanco. Hoy día eso lo pensamos como una tremenda dificultad, porque es la garantía de un sector que tiene a través de ese mecanismo una suerte de poder de veto. Yo veo que eso va a volar, ¿ah? Sí o sí, cuando estemos en medio de esa discusión. El argumento de fue el mejor acuerdo posible en el contexto de orden institucional va a dar lo mismo. ¿Ah? Si el espacio no es completamente soberano para escribir la hoja en blanco, no va a ser legítimo, ¿no? Y entonces los que venimos de la cosa de ya, bueno, pero fue un acuerdo dentro de las reglas, el pacto constitucional, el acuerdo de nosotros, ¿qué pasa? Pero el momento, ¿no? Es un momento de energía, ¿no? Yo trataba de explicar con la pelota fuera del estadio, donde aquello que le molesta, ¿no?, a la masa no es capaz de pararse, ¿no? Y por eso que los políticos ya no tienen poder, permanecen en la medida en que se adaptan a la energía que está afuera. Entonces, hay que tener paciencia para ver, pero vamos a ver que todas esas cosas van a ocurrir. Si se arma la discusión respecto a que ya la convención respeta los 2/3 y todo ese mecanismo, eso se va a caer de todas maneras, porque no tiene fuerza, no tiene energía. Decir que se fundamenta en la ley, ¿no? Y eso es lo que quería remarcar en mi introducción a esta conversación. Ya no hay fuentes de legitimidad y poder de nada. Entonces, estamos un poco cansados de esas dinámicas. Y a eso me refiero con dejar que las cosas fluyan. Oye, ya vamos haciendo más o menos el cierre, son las 7:30, pero le quiero pedir a cada uno de nuestros invitados, incluyendo a Mirko, Alberto, que pudiéramos hacer cada uno un cierre como el minuto de tolerancia cero. Yo, evidentemente, no haré la ordinariez de poner... ¿Por qué hacen eso en tolerancia cero? ¿Por qué ponen esa cuestión? Ya, ahora tienen un minuto. Hoy se han estado hablando... Si no puedo decirlo en un minuto, no es relevante. Y empiezan a poner esa cuestión que suena, entonces además estáis desde el primer segundo preocupados del chic, 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 chic. Es espantoso. Esa ordinariedad nosotros no la hacemos. Podemos hacer otras, pero esas no. Ordinarieces para conspirar contra el desarrollo de una idea, no señor, porque si se necesitan 5 minutos para desarrollar la idea, son 5 minutos y tiene que mamárselo nomás, porque así es la cosa nuestra. Dicho esto, tienen 30 segundos cada uno para decir una frase. ¿Ya? O 240 caracteres, como prefieran. No, sí. Si tuvieran que perpetuar la especie, ¿con quién sería? Podríamos hacer preguntas así, ¿o no? Déjame partir, Darío, para poder escuchar después al final a nuestros invitados. Pero yo solamente quiero decir que a propósito de esta esperanza y de algún dato que aparece en la encuesta, en el comparado, cuando hicimos la encuesta por la misma metodología antes, en diciembre, me tocó dirigirla también y salió esta cosa de la libertad muy fuerte, justo después del estallido. Creo que hay una cosa que es bien importante poner sobre la mesa y tener claro. Las cosas de las que estamos hablando como elementos refundacionales no son poca cosa. O sea, estamos hablando si estuviéramos hablando solo de la AFP, sería una gran cosa. Si estuviéramos hablando solo de las relaciones entre hombres y mujeres, sería una gigantesca cosa. Si estuviéramos hablando solo de las relaciones de derechos humanos respecto a las fuerzas armadas y de orden, sería una gran cosa. Todas estas conversaciones son 20, no son 3. El sistema de salud, la educación. O sea, piensen lo siguiente. En toda la encuesta, la educación casi no aparece. Y era el protagonista hace un rato. Pero no es que ha dejado ese problema. Lo que pasa es que sobre ese problema algo pasó entre medio y permitió entonces decir, esta herida por lo menos le pusimos algún parche. Entonces, estamos hablando de que están abiertas las puertas. Y son momentos históricos muy valiosos. Están abiertas las puertas para grandes transformaciones. Y depende de cómo juguemos las piezas en este momento, es el tamaño de las transformaciones que vamos a poder llegar a hacer. Cómo juguemos las piezas nosotros, también cómo jueguen las piezas quienes no quieren esas transformaciones. Dependemos de muchas cosas. O sea, esto es complejo, sí, obvio, ¿ya? Pero los poderosos no ganan todos los partidos. No ganan todos los partidos.
Hoy día perdió el Barcelona y el Real Madrid, a propósito de los chistes que no le gustan a la gente de los que participa con nosotros. Pero es obvio, es obvio. Ah, pero al final ganan el campeonato. Claro, pero ahí la diferencia es que todo se juega en el dinero porque se ha aceptado que ese es el juego. La diferencia con los procesos políticos es que es posible construir políticas sin que se juegue todo en el dinero. Ese es el gran tema. Ese es el gran tema. Y ser capaces de hacerlo es algo que tenemos que lograrlo. Entonces, dicho esto, estamos frente con ese juego que armamos al principio, decir, no son 30 pesos, son 30 años, claro, respecto al modelo económico, no son 30 pesos, son miles de años respecto a las relaciones entre hombres y mujeres, ¿ya? No son 30 pesos, son 500 años respecto a las relaciones con los pueblos originarios. O sea, cuando jugamos, estamos hablando de muchas cosas importantes y es fundamental entenderlo y fundamental entender, ¿ya?, que uno no parte llorando una lucha, una disputa tan importante como esta. Uno parte diciendo, bueno, esto es lo que tengo, con esto vamos a esta conversación, a este juego, cómo se juega, veamos cómo lo hacemos, y de alguna manera, hoy día, puede ser un clima, pero yo no fui a la marcha, yo no fui a ninguna parte, pero a mí me da la impresión, con radios que en vez de poner a los periodistas políticos a transmitir desde Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, ¿ya?, pusieron al equipo deportivo a relatar eso como un partido de fútbol. Cuando yo veo eso, digo, ¿qué hizo el editor? Entendió que esto ya no era un tema político, que esto era una fiesta y que no se querían meter en el lío de condenarlo y empezar en esa discusión. Con Carabineros perdiendo la lógica del copamiento, sin disputar más la divinidad que ellos mismos habían construido en la estatua de Baquedano, pintándose de rojo Baquedano de nuevo. Perdón, no lo digo ni con placer ni con displacer. Aquí está claro quién ganó. Aquí está súper claro quién ganó. ¿Ya? Hace más de 20 años, hace más de 30 años, perdón, más de 20 años hubo que votar. Y había que votar que sí para la continuidad de la obra dictatorial. Había que apoyar la obra dictatorial o rechazarla. Ahora hay que votar que sí, que se aprueba la transformación dictatorial. Se cambió de orden en esta lucha, en esta disputa, el elemento que está marcado como positivo, el elemento que no está en negro, en negativo. Eso es pintar la Casa Blanca de color negro, como diría Mohamed Ali. Entonces, eso es así de importante. Y eso se ganó. Entonces, este es un momento para entender la magnitud del desafío y la importancia del mismo. Acá a terminar su minuto, Alberto Mayol. Así tiene que ser. Mira, yo les voy a explicar a la gente de Tolerancia Cero. Así es mejor y van a subir su rating, de verdad. ¿Ya? ¿Quién quiere seguir con su minuto? Vamos a terminar como a las 10 de la noche de los minutos. No importa. No importa. Si hay gente, no se va nadie. Rating asegurado. Yo voy con mi minuto. Y voy Juegue, a hacer un Danae, minuto. dale. No, voy a aprovechar porque efectivamente hay tareas políticas que ir avanzando, ¿ya? En esto. Y en una semana más tenemos un plebiscito para ir a votar apruebo. Ojalá que vaya la mayor cantidad de gente posible, ojalá que la gente además vaya con cuidado, vaya a las horas que tiene que ir, cada cual según su edad, y lleven su lápiz, hasta aquí, Vic, para que puedan votar, su mascarilla, que puede ser cualquiera, no ese fake news que salió de que tenía que ser solo las desechables, no, lo que tenga, póngaselo, cuídese y vaya a votar. Así que yo creo que ese es el primer desafío y quiero cerrar esta conversación con invitarlos a todos a que la cosa no necesariamente porque todas las encuestas digan que va a ganar el apruebo, no nos podemos confiar. Hasta el último minuto se juegan los partidos. ¿A ustedes les gusta el fútbol o no les gusta? No sé. Por lo tanto, no me ha quedado claro en esta conversación si sí o si no. En todo caso, esa es mi invitación, a que no perdamos la oportunidad de votar masivamente este domingo por el apruebo. Y la Convención Constitucional, no nos olvidemos de aquello, para que efectivamente tengamos paridad, porque la mixta no es paritaria. Este es mi minuto. No. Tú lo aprovechaste como si fuera Tolerancia Cero, está bien. ¿Quién más se suma ahí al ruedo? ¿Quién juega?
Tati, Tomás, Isquia, Mirko. Yo Porque voy a hacer, hablar porque por si acaso, para que sepan, voy a cerrar yo. Ese es el poder que uno tiene, el poder bueno, importa. porque me parece Eso nomás. interesante que Tomás la Isquia cierre, por eso Muy dije bien. voy a hablar yo, pero bueno. Nada, yo me sumo a las palabras de la Danae, pero además, no solamente de invitar masivamente a todos y a todas y a todos a votar. Yo insisto, aquí está en juego, por lo menos yo tengo mucha esperanza, o sea, no... Cuando llegó la pandemia, yo no paraba de llorar porque yo sentía que las mujeres nos habíamos ido a la cresta, o sea, era como... Y la conversación con mis compañeros del Observatorio de Género y Equidad era, de esta nos hundimos, a propósito de tener claro que habíamos construido la ciudadanía en torno a una institucionalidad muy patriarcal, una institucionalidad que era muy frágil. O sea, si contábamos el empleo femenino con empleos que reproducían la pobreza, de eso estamos hablando. Entonces, es muy brutal, pero independientemente de aquello, cuando yo volví, como les decía ayer, a releer a la Julieta Kirwood, y algo que los conservadores siempre han temido, porque el Mirko ahí tiene razón a propósito de lo que está en juego, ¿no? La Julieta dice que cuando las mujeres entran en esta situación de rebeldía colectiva no hay vuelta atrás. Yo siento que hoy día no solamente las mujeres estamos en esta situación de rebeldía colectiva, sino que aquí hay un pueblo. Y eso, y un pueblo que no solamente está en la Plaza de la Dignidad, está en todos los territorios. O sea, y no nos convenzamos como que las mujeres de Santiago, los hombres de Santiago, tenemos que ir a activar aquellos pueblos que están en el sur, que están en el norte, que están... No, son otras formas de organizar la vida, son otras formas de hacer política, y que son tremendamente también importantes a propósito de esas otras rebeldías que nuestras miradas como hegemónicas a veces no nos permite ver. Pero a lo que yo sí quiero llamar es algo que me tiene súper preocupada, y es algo que yo he visto que por lo menos las feministas en eso sí que estamos la mayoría de acuerdo, porque el movimiento feminista es demasiado diverso, que por favor no marquen a C, de verdad, o sea, no le metamos más pelos a la sopa, o sea, va a ser muy difícil tener apoderados el día de la votación. Y aquí yo me estoy yendo lo más práctico de lo práctico. Y tratemos o sea, si queremos abrir este proceso, hacerlo más democrático, tendremos ese tiempo para hacerlo, pero en este momento, que es el plebiscito, apruebo, y las convenciones, no le pongamos una distorsión a algo que la derecha lo va a aprovechar, y que no nos va a permitir hacer las transformaciones que, por lo menos muchos, tenemos la esperanza de que sea el momento para hacerlas. Así que, nada, yo llamo a que vayan, a que ojalá se pierda el miedo, ¿no? El miedo respecto de la pandemia, que se vaya con toda la seguridad, obviamente, que como dice la Danae, que hay que ir, pero además que se vote con la conciencia de que ese voto es como algo sagrado, ¿no? Insisto, no vamos a tener a la cantidad de personas que estén vigilando el proceso, como lo hemos tenido otras veces. En la última votación yo fui apoderada, yo me imagino que varios de ustedes también lo fueron, y por una apoderada que había de mesa, la derecha tenía 5 apoderados. Porque tenía a todos los niñitos de los colegios, tenía a todos los niñitos de las universidades, etc. Entonces, ojo con eso. No confundamos el proceso, hagamos bien la pega. Muchas gracias, Tati. Tomás, Isquia, ¿quién se la juega? Si quieres, yo parto. Dale. Tomás, para que tú vayas cerrando de los invitados. Bueno, yo me quiero quedar con el llamado de Mirko. Quizás siempre estamos continuamente intentando mantenernos en las formas que ya conocemos.
y a veces nos quedamos con los relatos más oficiales, con la percepción del mundo que nos transmiten los medios de comunicación más oficiales, y creo que continuamente tenemos que estar haciendo ese análisis de reflexión de que estamos en un proceso diferente, no solamente para Chile, sino para el mundo. Yo lo dije en mi exposición, creo que esto supera absolutamente el estallido social del 18 de octubre, estamos quizá en un cambio de paradigma mundial que muy probablemente no solo va a ser 1, 10 o 5 años, sino que vamos a vivir un proceso generacional de transformación, pero sí emplazarlos a todos y todas a que en esta entropía, en este caos, en este desorden, nosotros somos esas partículas y podemos influir en otras partículas y podemos organizarnos con otras partículas e incidir en el caos de este desorden. Y creo que de todas maneras tenemos que hacernos cargo de ese desafío, o por lo menos es parte de la esperanza o de la fuerza, y de que si no lo hacemos creo que estamos en una tremenda deuda. A fortalecer mucho en la educación, vi ahí algunas polémicas en nuestros queridos chats de nuestros auditores del negacionismo. Creo que ahí que tenemos que reforzar materias educativas muy fuertemente, porque yo lo dije también en mi exposición, de la mano de la ciencia, de las humanidades, del saber, creo que están los mejores horizontes para la humanidad y eso no hay que abandonarlo. Más allá de las creencias, porque es lo mismo cuando nos enfrentamos a dogmatismos, quizá a veces un poco cerrados, y continuamente tenemos que estar haciendo este esfuerzo de abrir la mente. Y me sumo absolutamente al llamado de Tatiana y de Danae de participar en este proceso, hacerlo de forma responsable, y nos guste o no, nos tocó el momento quizá más impactante que vamos a vivir en nuestras vidas en lo político en medio de una pandemia. Y más que ser una suerte de boicot mundial contra el estallido social chileno, hay que entender que fue un elemento más de complejidad, y como sociedad organizada, seguir siendo solidarios y responsables, porque esos son los valores que yo espero estén en la nueva Constitución. Y ser solidario y responsable para hablar de política o discursivamente, y no tomar conductas responsables de mantener la distancia social y entender el impacto que produce que cada uno de nosotros nos enfermemos en otras personas, es, desde mi perspectiva, muy inconsecuente, y quiero invitarlos a todos y a todas a sumarse, no solamente a seguir los lineamientos, las recomendaciones, sino que a participar este 25 con responsabilidad, y también a convocar a todos y todas, porque no solo no está ganado, sino que hay que llevar a la papeleta a los y las mejores para que nos representen en esa nueva Constitución. Muchas gracias, Isquia. Tomás. Oye, te fuiste, no estás. Bueno, primero agradezco la invitación y también el tiempo, ¿no? a cada persona que ha estado aquí. Hay algo, dado que este seminario se aprovechó de presentar una encuesta, ¿no? Y en los próximos días, meses van a salir muchas encuestas, ¿no? Que hacen mucho ruido las encuestas, ¿no? Vivimos en la era del ruido, y entre tanto ruido es difícil distinguir lo importante. Me gustaría aprovechar de compartir que en los próximos días, un par de semanas, desde la Fundación Tribu, que es el lugar desde el cual yo trabajo, vamos a lanzar junto a un montón de otros actores un proyecto que busca contribuir al país desde otras formas de organización, representación, que va a comenzar, de hecho, aprovecho que está Isquia, a contar, de abordar temáticas de pensiones y salud, y ese ejercicio también busca desafiar la lógica tradicional de las encuestas, donde en general lo que tenemos es reflejo de los prejuicios que ya teníamos desde antes, y ver cómo la información balanceada y el diálogo en diversidad contribuye a nuevas posibilidades de entendimiento social y a posibilidades de participación ciudadana que también podrían servir para acompañar el proceso que va a estar ocurriendo el próximo año.
Entonces, quiero, más que contarles el proyecto, cosas, dejarlos con una inquietud, ¿no es cierto? Pero Que no, pueden Tomás, vender. Tomás, cuéntalo, es importante. Tenemos Sí, que, quizás sin los detalles institucionales o las cosas de compromiso, pero ¿en qué consiste? Porque el tema de la deliberación antes y después de la toma de decisiones es clave. Bueno, me alargo entonces ahí en el minuto. Gracias, Mirko, por la invitación. El proyecto que vamos a implementar está basado en una metodología que se desarrolló hace 30 años en la Universidad de Stanford, pero que lo estamos implementando aquí junto con actores locales también desde la visión local. Esta metodología y en las distintas implementaciones que se han hecho en África subsahariana, en Europa, en China, Mongolia, en casi todas partes del mundo, contextos muy distintos, ha mostrado que cuando se consultan ciertas cosas a la ciudadanía, las respuestas tienden a ser más reflejo de prejuicios y las burbujas de información propia de la época en la que hoy vivimos, que aumentan la polarización. Y que cuando se generan condiciones que son difíciles de generar, porque estamos hablando de condiciones de información balanceada, y eso es difícil, ¿no es cierto? Es bien exigente para quien lo está organizando, y de diálogo, encuentro entre personas que viven realidades distintas, y luego se vuelven a consultar las mismas preferencias, existen cambios significativos que llevan a la apertura y a posibilidades de mayores acuerdos. Aquí hay un proyecto que se venía gestando desde hace más de 2 años y que finalmente, también en el contexto país en el que estamos viviendo, logró conseguir los apoyos institucionales para lograr ser influyente. Se va a lanzar dentro de pocos días una iniciativa que busca poner el foco de la democracia en el proceso de deliberación, más que simplemente en las votaciones, más que simplemente como en la opinión, sino el proceso de entendernos, de revisar las cosas juntos, y yo creo que puede servir como un ejemplo para otras cosas más adelante. Entonces, ahí, bueno, les invito, ¿no es cierto?, está la página de la fundación, es tribu.ong, no RG, sino ONG, lo mismo en las redes, tribu ONG, y qué más, y lo último, sumarme al llamado que se planteó antes. Sí, y al llamado desde el principio, ¿no es cierto?, del nombre del seminario, a tomarlo como pregunta abierta. Este es recién el inicio, no es el final. Y en esta última semana, de cara al plebiscito, también un llamado bien estratégico, que es el tener, como observarnos mucho para también no asustar a otros. Hay veces que pareciera que como que hay un disfrute en asustar a otros desde las posiciones, sino el buscar convocar. Buscar convocar, no solo por lo estratégico de la votación, porque sino también lo necesitamos para el proceso que sigue de construcción país. Gracias. Gracias, Tomás.